¿Nunca os habéis parado a pensar cómo obtenemos energía a partir de los alimentos que comemos? Pues bien, eso tiene que ver con el metabolismo celular, que es el conjunto de reacciones químicas que se producen en el interior de las células de un organismo, mediante las cuales los nutrientes que llegan a ellas desde el exterior se transforman. Estas reacciones están catalizadas por enzimas específicas. Las principales funciones que tiene el metabolismo son obtener energía química utilizable por la célula, que se almacena en forma de ATP, y fabricar sus propios compuestos a partir de los nutrientes. En las células se producen una gran cantidad de reacciones metabólicas asociadas entre sí, formando las denominadas rutas metabólicas. Una ruta o vía metabólica es una secuencia ordenada de reacciones en las que el producto final de una reacción es el sustrato inicial de la siguiente. En una ruta, un sustrato inicial se transforma mediante las distintas reacciones que constituyen la ruta en un producto final. Los compuestos intermedios de la ruta se denominan metabolitos. En nuestro ejemplo, el sustrato inicial sería el donut y el producto final sería, por ejemplo, los dos ácidos pirúvicos. Y los metabolitos serían los gliceraldehídos. Dentro del metabolismo se diferencian dos tipos de procesos, el catabolismo y el anabolismo. Nosotros nos vamos a centrar en el catabolismo. El catabolismo también se conoce como fase destructiva y es el conjunto de reacciones metabólicas mediante las cuales las moléculas orgánicas complejas se degradan total o parcialmente, transformándose en otras moléculas más sencillas y liberándose energía que se almacena en forma de ATP. Esta energía será utilizada por la célula para realizar sus actividades vitales. Las reacciones catabólicas se caracterizan por lo siguiente. Son reacciones degradativas. Mediante ellas, compuestos complejos se transforman en otros más sencillos. Son reacciones oxidativas, mediante los cuales se oxidan los compuestos orgánicos más o menos reducidos, liberándose electrones que son captados por coenzimas oxidados que se reducen. Son reacciones exergónicas, en las que se libera energía que se almacena en forma de ATP, y son procesos convergentes, mediante los cuales a partir de compuestos muy diferentes se obtienen siempre los mismos compuestos. Nosotros nos vamos a centrar en el catabolismo de los glúcidos, que es el conjunto de reacciones oxidativas mediante las cuales los glúcidos se degradan, transformándose en otros compuestos más sencillos, liberando la energía que contienen. En las células animales la glucosa se obtiene de las siguientes formas, mediante la digestión de alimentos que contienen azúcares, como en nuestro caso el donut. Estos en el tubo digestivo se realizan y se convierten en monosacáridos, que pasan del torrente sanguíneo y terminan convirtiéndose en la mayor parte de la glucosa que pasará a las células por difusión facilitada, por la glucogenólisis o por la gluconeogénesis. Los nutrientes entran en la célula y una vez han entrado en la célula comienza el catabolismo de los glúcidos, que se diferencia en varias etapas. La primera de ellas es la glucólisis, que es la ruta catabólica anaerobia que se realiza sin la necesidad de oxígeno y tiene lugar en el hialoplasma. La glucólisis consiste en una secuencia de 10 reacciones catalizadas por enzimas específicas mediante las cuales la glucosa se degrada, transformándose en dos moléculas de ácido piruvico y desprendiéndose dos de ATP y dos NADH. La glucólisis se diferencia en dos etapas. La primera es la etapa preparatoria. En esta etapa la glucosa se fosforila y se fragmenta dando dos moléculas de gliceraldehído 3P y se consumen dos ATPs. En total son 5 reacciones. La segunda es la etapa de degradación, que en ella se produce una oxidación mediante la cual se forman los dos NADH y dos fosforilaciones a nivel de sustrato que dan lugar a 4 ATP. El balance total de esta ruta es una glucosa más 2 NAD más 2 ADP más 2P dan lugar a dos ácidos pirúvicos más 2 ATP más 2 NADH más H+. Los dos ácidos pirúvicos obtenidos de la glucólisis penetran en la mitocondria donde serán oxidados y los dos NADH también entran en la mitocondria por unas rutas llamadas lanzaderas. En la matriz mitocondrial se produce la descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico. Esta etapa es previa al ciclo de Krebs y en ella el ácido pirúvico procedente de la glucólisis sufre una descarboxilación y una oxidación en presencia de CoA-SH y se transforma en acetil-CoA. En esta etapa se desprenden una molécula de CO2 y dos hidrógenos que son captados por el NAD+, que se reduce formándose NADH.
El ciclo de Krebs es una ruta catabólica cíclica que tiene lugar en la matriz mitocondrial. Consiste en 8 reacciones mediante las cuales se oxida totalmente el acetil-CoA. Como consecuencia de esta oxidación se forma CO2 que se elimina y se liberan electrones que son captados por el NAD+, y el FAD que se reducen. El ciclo comienza por la condensación del acético con una molécula de ácido oxalacético, dando lugar al ácido cítrico. El ácido cítrico se transforma en ácido isocítrico. El isocítrico sufre una descarboxilación oxidativa y se transforma en alfa-cetoglutárico. Este ciclo continúa con una serie de reacciones químicas encadenadas en las que se liberan dos dióxidos de carbono, una molécula de ATP, 3 NADH+H+ y un FADH2. Una vez ha terminado el ciclo de Krebs, el NADH y el FADH2 comienza la cadena transportadora de electrones, que es el conjunto de moléculas situadas en la membrana interna mitocondrial y ordenadas de menor a mayor afinidad por los electrones. A través de ellas, los electrones ricos en energía transportados por los nucleótidos reducidos van a ser cedidos al oxígeno, que es el último aceptor de electrones, que se reducirá a agua. El paso de los electrones por la cadena libera energía, que se utiliza para bombear protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana. Los protones vuelven a la matriz a favor del gradiente a través de la ATP sintetasa, que utiliza la energía liberada para fosforilar ATP. Este método de obtener ATP se denomina fosforilación oxidativa y la explicación es la hipótesis quimiostática. La cadena consiste en 3 grandes complejos, comunicados entre sí por otras 2 moléculas más pequeñas, y por la ATP sintetasa. Los electrones transportados por el NADH+H+ tienen energía suficiente para fosforilar 3 ATPs, mientras que el FADH2 tiene energía suficiente para fosforilar solo 2. El último complejo acumula 4 electrones para acceder a una molécula de oxígeno y dan lugar a una molécula de agua. De una glucosa más 6O2 se obtienen 6CO2, 6H2O y 36 ATP.